32 es un salmo maravilloso, pero a mí me cautivó este verso 8, hermano, que dice: te haré entender. Dios le dice: te haré entender. Yo nomás te haré entender, te enseñaré el camino en el que debes de andar. Y no nada más le iba a enseñar el camino que debería de andar o que debería de tomar, sino iba a estar al pendiente de que caminara ese camino, porque dice: sobre ti fijaré mis ojos. Este texto, hermano, nos permite comprender algo muy importante en la vida cristiana. Dios, para cumplir su propósito en nosotros, muchas veces el Señor tiene que cambiar el rumbo de nuestra vida. Posiblemente hoy en nuestra vida estamos caminando un camino en el que no debemos de andar, y por eso el Señor nos debe hacer entender que ese camino que estamos tomando es equivocado, y nos tiene que enseñar el camino correcto, el camino en el cual usted y yo debemos de andar. Porque tenemos que entender como cristianos que hay caminos, y muchas veces parecen caminos buenos, pero al final traerá destrucción o traerá fracaso a nuestra vida. Por eso, aleluya, en Proverbios capítulo 14, verso 12, en las Sagradas Escrituras dicen: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Igualmente, hermanos, hay caminos que todos pueden darse cuenta que están equivocados y que no nos irá bien, pero igual siguen caminando ese camino. Por eso, esa gente que camina ese camino y sabe que está caminando por un mal camino, por lo regular están llenos de altivez, están llenos de soberbia. Y el salmista en el capítulo 10, verso 4 al 5, habla sobre ello y dice: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y dice el verso 5: sus caminos son torcidos en todo tiempo, tus juicios los tienes muy lejos de vista. Entonces, hermano, ¿qué hace el Señor para cambiar el rumbo que llevamos? Y nuestro Dios es experto en cambiar los rumbos, en que el hombre lleva, el destino que el hombre lleva. Y vemos, bendito sea el Señor, primeramente, Dios nos habla de todas las maneras posibles para que comprendamos y obedezcamos su voz, para ya no seguir en un camino equivocado. El libro de Números, hermano, capítulo 22, del verso 24 al 32, nos habla de un personaje. Y el verso 24 dice: pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viña que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam y volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, al ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó el asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho, que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte. Y vea lo que dice: porque tu camino es perverso delante de mí. Aleluya. El camino de este profeta Balaam era un camino perverso. Pero si usted y yo, hermano,
leemos el contexto en el capítulo 22, nos vamos a dar cuenta por qué pasa esta situación en esta historia. La Biblia dice que el pueblo de Israel partió, aleluya, los hijos de Israel, y acamparon cerca de Moab y cerca enfrente del río Jordán, ahí en Jericó. Y el rey Balán, hijo de Zippor, él vio cómo aquel pueblo de Israel se había llegado, aleluya, a acampar ahí, y tuvo miedo. ¿Por qué? Porque veía cómo el pueblo de Israel iba caminando y cómo Dios con mano poderosa le iba entregando todas las ciudades. Y Balaam dijo dentro de sí: va a venir el pueblo de Israel y se va a comer nuestra comida, va a caer como langostas caen en el campo y va a terminar con todo lo que poseo. Él sabía que el Dios del pueblo de Israel venía con ellos, venía con mano poderosa. Entonces, ¿qué hizo Balán? Balán envió, aleluya, a unos siervos de él, a Balaam, al profeta. ¿Y sabe para qué los envió? Para que Balaam los maldijera. ¡Qué tremendo! Y Balaam, dice la Biblia que cuando llegan a estos siervos con Balaam, dice Balaam, no puedo hacer yo nada si no Dios me lo indica, Jehová me lo indica. Y la Biblia dice que oyó la voz de Jehová que le dijo: hey, no. Y se regresaron a Balaam, a su rey, y le dijo: no nos quiso atender. Vayan otra vez, porque grande será la destrucción de nosotros si el pueblo de Israel pasa por nuestro pueblo. Y la Biblia dice que vuelven a ir otra vez. Pero esta vez les dice: Balaam te llenará de riquezas, te va a engrandecer, te llenará de riquezas. Y algo entró en la vida de Balaam, algo entró en él: la codicia, la riqueza. Y vemos, bendito sea el Señor, en el verso 10 del capítulo 22, dice: y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícelo, quizá podré pelear contra ellos y echarlos fuera. Balaam tenía en él una esperanza de que si Balaam los maldecía, él podía destruirlos, él podía acabar con el pueblo de Israel. Y el verso 12: entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Aleluya. La Biblia, el verso 13 dice: así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor: te ruego no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldice a este pueblo. Y el verso 18 dice: y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. Y el verso 19 dice: os ruego por tanto ahora que respondáis aquí esta noche, para que yo sepa que me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Y el verso 21, hermano, dice: así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y el verso 22 dice: y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en su camino. Qué tremendo, hermano, qué tremendo. Aquí en estos versos la Biblia todavía no nos dice que el corazón de Balaam o el camino de Balaam había sido perverso. El que primero lo dice es el ángel en el capítulo 22, verso 32, cuando dice: y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu alma 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí.
Vemos, bendito sea el Señor, aleluya, después de que vemos esta pequeña historia sobre la vida de aquel profeta. Dios, hermano, nos habla de todas maneras. Y Dios le habló a Balac que el camino que había tomado era un camino perverso. Y lo hizo, hermano, a través de una asna. Dios utilizó, aleluya, aquella asna para hacer entender que lo que estaba haciendo Balaam no era lo correcto. Y lo volvemos a ver, hermano, en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, verso 15, cuando dice que has dejado el camino derecho y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Bosor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Una muda bestia de carga, hablando en voz de hombre, refrendó la locura del profeta. Un profeta de Dios, un profeta que escuchaba la voz de Jehová y la atendía. Se dejó guiar por otro camino, el camino de la codicia, el camino de la riqueza, el camino del dinero. Y el apóstol Pedro en su segunda carta dice que aquella asna refrendó aquella locura de aquel profeta. Aquel camino que había tomado, un camino diferente, el cual Dios no lo había llevado por ahí, no lo había guiado por ahí. Dios, hermano, en aquel momento, cuando aquella asna se detiene, Dios le cambia el rumbo a Balaam. Dios le cambió la dirección con el fin con el que él iba, porque él llevaba un fin. Y el ángel se lo dice. Y no sobre el ángel, también el apóstol Pedro ahí en la segunda carta también se refiere a él. El ángel de Jehová le dice: porque tu camino es perverso delante de mí. Y el apóstol Pedro en su segunda carta dice que aquella bestia habló con voz de hombre, refrenando la locura de aquel profeta. Hermano, Dios usando todas las formas posibles, aleluya, para hacer entender, aleluya, que el camino que había tomado Balaam era un camino que desagradaba a Dios, un camino equivocado. Hoy en día, hermano, nosotros como hijos de Dios también quiere hacernos detener cuando tomamos un camino equivocado. Dios nos quiere frenar así como frenó, aleluya, aquel profeta. ¿Y sabe cómo lo hace? Tal vez no lo hace por medio de un asna, pero sí lo hace, aleluya, por medio del mensaje de la palabra de Dios. Lo hace, aleluya, por medio de las circunstancias, de las dificultades que usted y yo pasamos. Cuando tomamos un camino y nos extraviamos, aleluya, Dios usa todo lo posible para que volvamos al camino correcto. Dios también utiliza, aleluya, a nuestros padres jóvenes. Cuando tu padre te da un consejo, aleluya, un consejo sabio, un consejo, aleluya, es basado en la palabra de Dios, lo hace para que cambies tu caminar, para que no te desvíes, porque te ama. Y a los que estamos casados, aleluya, a veces viene el consejo de nuestra esposa, de nuestro esposo. Lo hacen para hacernos reaccionar y cambiar nuestro rumbo equivocado. Porque el rumbo equivocado, aleluya, es uno que nos lleva a lo contrario a Dios, a alejarnos de Dios, a desagradar a Dios. Dios usando un asna, Dios usando todos los medios posibles para hacer recapacitar al hombre. Poder en Cristo, aleluya. Y no nada más Dios es experto en usar las circunstancias, en usar, aleluya, los motivos. Dios también utiliza las situaciones, aleluya, situaciones que se salen de tu control, situaciones que se salen de mi control, para llevarnos a donde Dios quiere llevarnos. El hombre, por lo natural, siempre caminamos para donde nosotros queremos. Agarramos rumbo y ni siquiera decimos nada. Pero Dios usa las situaciones que se salen de nuestro control para llevarnos a donde Él quiere llevarnos. Y lo podemos ver, hermano, también en la historia de Jonás.
Jonás, hermano, la Biblia dice que Dios le dio una indicación a Jonás. Si usted va conmigo, aleluya, ahí al libro, allá Jonás capítulo 1, verso 1. Vean lo que dice la Biblia. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitía, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ella, porque ha subido la maldad delante de mí. Dios utiliza situaciones que se salen de control para llevarnos a donde Dios quiere llevarnos. Y vemos, bendito sea el Señor, el verso 17 dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Cristo, aleluya. Dios, hermano, en el verso 1 y el verso 2 vemos que Dios en su infinita misericordia, a Dios le placía que fuera un enviado de Dios a predicarle, a pregonarle a aquella gran ciudad de Nínive, y que le dijera que el pecado que tenía aquella gran ciudad había llegado delante de los ojos de Dios. Dios, teniendo misericordia, le daba una oportunidad a Nínive, y Dios escoge a Jonás. Dios mandó a Jonás a que predicara, que se arrepintieran. Pero vemos, bendito sea el Señor, que el verso 3 nos habla, y Jonás hace todo lo contrario. Jonás huye del llamado de Dios, el llamado de ir a predicarle a Nínive. Jonás tal vez tenía sus razones humanas. ¿Y por qué le digo esto, hermano? Porque la ciudad de Nínive y los moradores de Nínive eran perversos, eran malvados. Era una ciudad, aleluya, idólatra, corrupta, asesina. Algunos comentaristas dicen que las ciudades, la muralla de Nínive, alrededor de sus murallas, dicen que desollaban aquellos que tomaban como presas en las peleas, en las batallas. Aquellos que sobrevivían, los mataban y los desollaban, les quitaban la piel y las colgaban en la muralla de Nínive, para que cuando pasara algún ejército enemigo que quisiera invadir a Nínive, con solo ver todo aquella desastre, todo aquello que ellos hacían, tuvieran temor. Y por mucho tiempo los pueblos aledaños a ellos le tenían miedo a Nínive. Eran hombres sanguinarios, hombres perversos, hombres idólatras. No tenían compasión el uno por el otro. Y la Biblia dice que habían hecho mucho daño al pueblo de Israel. Habían hecho estragos al pueblo de Israel. Por eso Jonás no quería ir a predicarle a esa ciudad, porque tenía resentimiento de todo el daño que le habían hecho a sus compatriotas. Pero esa no era la indicación que Dios le había dado. Dios le había dicho: ve y predica, ve y pregona. Y es donde usted y yo tal vez conozcamos la historia de Jonás. Jonás se embarca rumbo a Tarsis. Y la Biblia dice que una gran tormenta viene. Estando él dormido, la tripulación no sabía qué hacer. ¿Por qué viene este mal? Y cuando lo ven dormido, lo despiertan y dicen: oye, perecemos. Y él sabía que lo que estaba aconteciendo era por causa de él. Y él le dice: aviénteme al mar. Soy el causante de esta tragedia, de esta tempestad. La Biblia dice que cuando lo arrojan al mar, viene un gran pez. Y es el verso 17 el que acabamos de leer. Pero Jehová tenía preparado, Dios ya había preparado, aleluya, un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dios usando situaciones que se salían de control de la mano de Jonás, para llevarlo ¿a dónde? A donde Dios ya le había dicho que él fuera. Tremendo, hermano.
Qué tremendo que a veces hay situaciones en las cuales usted y yo no tenemos el control. El control se sale de nuestras manos. ¿Y sabe por qué? Porque a veces nos desviamos del rumbo por el cual Dios a usted y a mí nos llamó. Dios a usted le llamó con un propósito. Y a veces nos salimos de los propósitos de Dios, porque nos envolvemos en los afanes, porque hacemos esto, hacemos aquello, y nos olvidamos el propósito por el cual usted y yo fuimos llamados. Y es ahí donde vienen las circunstancias adversas, donde vienen las situaciones, aleluya, en nuestra vida, que se salen de control. Nosotros levantamos nuestra voz y decimos: Señor, ayúdanos. Estando Jonás en el pez, en el vientre de aquel pez, Jonás se arrepintió. Jonás le pidió perdón a Dios. Jonás le dijo: Señor, voy a cumplir el propósito por el cual tú me llamaste. Y tú me llamaste a predicarle a Nínive, iré a predicarle a Nínive que si en 40 días no se arrepienten, tú los vas a destruir. Pero Dios, hermano, experto en usar situaciones que salen de nuestro control para llevarnos al propósito por el cual Él un día nos llamó. Poder en Cristo, aleluya. Y vemos, bendito sea el Señor, que después de que aquel gran pez vomita literalmente a Jonás, la Biblia dice que él va y predica a Nínive. Y su predicación era: si en 40 días no se arrepienten, Dios destruirá esta ciudad. Tan poderoso fue aquel mensaje que la Biblia dice que el rey, toda la ciudad, y no nada más la ciudad, aún los animales se pusieron en ayuno, en silicio, para que Dios perdonara, aleluya, aquella nación. Y Dios lo hizo. A veces nosotros mismos, hermano, cuando nos salimos del propósito de Dios, cuando agarramos otro camino, nosotros somos los mismos artífices de nuestro propio males. Porque si Dios ya dijo algo de ti, Dios lo cumple. Nosotros no debemos de callar lo que Dios nos mandó a hacer. La Biblia es clara, su palabra es clara cuando dice que Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, pero nos llamó con un propósito: que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. No podemos dejar, aleluya, de un lado el propósito por el cual Dios nos llamó a usted y a mí, y predicar el evangelio a toda criatura. Eso es para todos. Y si Dios tiene un propósito especial en ti, te ha llamado, aleluya, a algún ministerio, si Dios te ha llamado, aleluya, a cumplir en alguna área de la iglesia, no te alejes, hazlo con valentía. Nos decía la hermana Mine, se llega el fin de año y en las iglesias la mayoría es igual, el cansancio, el agotamiento, y no terminan por entregar el cargo. Nosotros le servimos, no al pastor, nosotros le servimos a Dios. Él fue el que nos llamó, Él fue el que dio su Hijo unigénito para darnos la salvación y la vida eterna. No nos desviemos del camino, no nos desviemos del propósito que Dios tiene para nosotros. Dios quiere cambiar el rumbo equivocado que tomemos. Así como Dios hizo cambiar el rumbo equivocado que llevaba Balaam, así como Dios hizo cambiar el rumbo equivocado que llevaba Jonás. Que dijo Jonás: voy en contra de lo que Dios me diga. Pero Dios es experto en cambiar. Y no nada más a ellos dos, hermano. La Biblia también, aleluya, nos registra ahí en Hechos capítulo 9, verso 1 al 6, de otro personaje más, aleluya, el cual Dios le cambió el rumbo de su vida, el caminar de su vida. Y estoy hablando de Saulo. Ahí en el verso 1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor
luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Dios, hermano, muchas veces nos tiene que derribar, nos tiene que tumbar, nos tiene que hacer que nos postremos para frenarnos y para que pongamos atención a su voz. Dios, hermano, literalmente tuvo que tumbar, tuvo que derribar a Saulo, para cambiar el rumbo que tenía de su vida. Saulo de Tarso, siendo celoso del judaísmo, siendo un hombre letrado, teniendo el conocimiento no solamente de la lengua hebrea en aquel tiempo, sino también del latín, siendo un hombre con un conocimiento vasto. Él tenía un propósito, y era acabar con los del camino. Así se les llamaba a los cristianos, los del camino. Él quería terminar con ellos. Él quería acabar, aleluya, con esta iglesia naciente, aquellos que seguían a Cristo, que seguían sus enseñanzas, las enseñanzas que había dejado a sus discípulos. La Biblia dice que él consintió, él estuvo de acuerdo en la muerte de Esteban. Aunque a Esteban se le pusieron falsos testigos para acusarle. Y yo estoy seguro que Saulo sabía que aquellos testigos eran falsos. Dieron un falso testimonio para acusar a Esteban. Y sin importar eso, él consintió aquella muerte. Dijo: acábenlo. Ese era el camino de él. La Biblia también lo registra, aleluya, que él entraba en las casas de los cristianos. Él entraba. Y difícil, hermano, pero tal vez muchos cristianos, aleluya, muchos del camino murieron por órdenes de él, o tal vez por su propia mano. Porque él quería exterminar. La misión de él, su objetivo de él era que el cristianismo no floreciera, no fluyera, no se expandiera, terminarlo, erradicarlo, acabarlo. Ese era su camino. Ese era por lo que él despertaba, dormía, pensaba. Pero tuvo que tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Tuvo que tocar fondo, tuvo que ser derribado del caballo. Derribado totalmente, que tuviera un alto. Lo frenó Cristo para que pudiera poner atención a la voz. Cuando Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él escuchó su voz y dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. De la misma forma, hermano, muchas de las veces nosotros tomamos actitudes equivocadas, actitudes erróneas, actitudes de soberbia, actitudes de pensar, aleluya, y creer que por el simple hecho de venir a la iglesia, por el simple hecho de estar congregados en un lugar, podemos ofender, podemos menospreciar a aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Y es de ahí donde usted y yo tiene que nacer el amor de Cristo. Tiene que nacer aquello que el Señor Jesús dijo: hey, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y amar al prójimo como a uno mismo, hermano, es amarlo de tal manera que si vemos que aquel está enfermo y no tiene a Cristo en su corazón, y que si muere sin Cristo va a estar una eternidad alejado de Dios, sentir ese pesar, aleluya, como si fuéramos nosotros mismos.
esa empatía con aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. La gente se pierde sin Cristo, sin esperanza. Dios tiene que cambiarnos, tiene que moldearnos, tenemos que caer postrados ante Él para poder entender que hay muchos que se están perdiendo. Y que usted y yo tenemos, aleluya, en este cuerpo quebradizo, en este cuerpo que se enferma, tenemos algo maravilloso. Tenemos el tesoro del Evangelio. Ese tesoro que usted y yo podemos, aleluya, presentarle a alguien que no tiene esperanza. A alguien que no tiene, aleluya, en su vida, no tiene esperanza. Alguien que está enfermo, que no ha encontrado la sanidad. Alguien que está pasando una circunstancia muy adversa en su vida. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Dios es experto, aleluya, para frenarnos, que caigamos derribados para poder escuchar su voz. Hay mucho trabajo que hacer, hermano. Muchísimo trabajo. La mies es mucha. Hay mucho trabajo por hacer en la obra de Dios. No nos cansemos de hacer el bien. A su tiempo segaremos, a su tiempo cosecharemos, si no hubiésemos desmayado. Tenemos que seguir constantes, trabajando en la obra del Señor. Que cuando el Señor venga, aleluya, por su iglesia, nos haya trabajando, nos haya haciendo por lo que nos llamó. El propósito que Él nos dio, que cuando Él venga nos haya haciendo ese propósito. Yo sé que también tenemos que trabajar en lo secular, pero aún ahí, hermano, aún ahí en el trabajo, créame lo que es un área de oportunidad. Un área de oportunidad donde usted puede presentar el Evangelio a alguien. Siempre va a llegar alguien y le va a decir: estoy pasando por esta circunstancia, estoy pasando por este problema, no hay salida. Creo que al revés, al hacer las cosas, yo pienso que están bien, me va más mal todavía. Esa es un área de oportunidad para que usted abra sus labios y le presente el Evangelio de Cristo. La gente tiene mucha necesidad. Hay mucha necesidad. Mucha necesidad, aleluya, hay en el mundo. No perdamos el enfoque. Dios quiere cambiar nuestro rumbo. Así como Dios cambió el rumbo de Balaam, así como Dios cambió el rumbo de Jonás, así como Dios cambió el rumbo de Saulo, así Dios quiere hacerlo en nuestra vida. Tal vez muchos de los que están aquí, hermano, siguen caminando constantes, fervientes a la obra de Dios. No se han dejado mover. Están en el mismo camino. Dios te dice: sigue así, vas por buen camino. Y aquellos que se han querido desviar en el momento de que le diga: Señor, fréname, ponme un alto, pon las circunstancias, usa las situaciones para que yo me alinee a tu camino, Señor, a tu propósito. Y si hay alguien aquí que no ha entrado en el camino de Dios, no es tarde para que entres en el camino de Dios, en el propósito de Dios. Dios quiere usarte. Si estás aquí, no estás por casualidad, estás aquí porque Dios te tiene en este lugar. Tal vez hoy no, tal vez mañana, tal vez pasado, pero un día vas a dar cuenta que fuera de Dios no hay nada. Por eso el mismo Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. El único camino en el cual tú y yo debemos de estar centrados, en el cual tú y yo debemos de estar, aleluya, alineados, es en Cristo Jesús. Ese camino que nos va a llevar a la vida eterna, ese camino, aleluya, que nos va a guardar de todo mal, de todo peligro, ese camino que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida.
es el camino, aleluya. Y Dios quiere que permanezcamos en ese camino. Si tú estás en ese camino, hermano, yo te digo y te insto, sigue adelante. A pesar de las luchas, de las pruebas, de las dificultades, no cambies de rumbo, permanece. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, y yo te daré la corona de la vida, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Sigue firme. El dolor, las circunstancias, los problemas vienen a nuestra vida. Pero tenemos la confianza y la certeza, aleluya, que el Señor Jesús dijo: en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen en mí, que yo he vencido el mundo. Si usted y yo ponemos nuestra confianza, aleluya, en el camino, aleluya, en el que dijo: yo soy el camino. Si ponemos nuestra confianza en Él, aleluya, estamos en el camino correcto. Tendremos la paz, tendremos la tranquilidad, tendremos el gozo, aleluya, de que no estamos solos, de que Él está con nosotros como poderoso gigante, y que aunque tengamos, aleluya, la adversidad en nuestra vida, estando Él a nuestro lado, hermano, todas las cosas que nos pasen nos irán para bien. Amén. Y Él no va a permitir, hermano, que usted y yo pasemos por algo que no podamos soportar. Ese es nuestro Dios. Ese es el camino que usted y yo hemos elegido. No cambiemos el rumbo. No cambiemos nuestra dirección. Sigamos adelante. No permitamos que como Balaam, aleluya, las cosas externas, los afanes, cambien nuestro rumbo. No permitamos, aleluya, que el odio, que el rencor hacia una persona o hacia alguien cambie nuestro rumbo. Como a Jonás. Poder en Cristo, aleluya. Y no permitamos que la religiosidad, el fanatismo, aleluya, cambie el propósito por el cual Dios nos llamó. El predicar el evangelio a toda criatura, el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, amarlo como un alma potencial para Dios, como una vida para Cristo en potencial para Dios. Ore por alguien. Ore por un vecino, por un familiar, por alguien, póngalo en las manos de Dios y dígale: Señor, yo lo declaro hijo tuyo. Señor, yo lo nombro hijo tuyo. Veamos las cosas que no son como si fueran. Véalo, hermano, véalo. Que un día alguien puso la mirada en mí y dijo: un día va a predicar tu evangelio. Y no nada más en mí, también alguien en usted, hermano, lo declaró para Dios. Este es un hijo tuyo, este es un siervo tuyo, aleluya, es un ministro tuyo. Hagámoslo. No cambiemos el rumbo que Dios ya nos dio en Cristo Jesús. El día que usted y yo aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, aleluya, pasamos de caminar en un camino ancho, espacioso, a caminar en un camino angosto. En un camino, aleluya, donde ese camino nos trae paz, felicidad, gozo eterno. Yo los invito, hermano, que se pongan de pie, aleluya. Yo los invito a que se pongan de pie. Vamos a así estar terminando, aleluya. Que guste pasar aquí al altar. Vamos a estar orando, hermano. Bendito sea el Señor, aleluya. Gracias, bendito Dios y buen Padre. Gracias, Padre maravilloso. Si hay alguien enfermo, hermano, yo le invito a que le pase adelante. Si está ahí en su lugar, con toda fe, créele al Señor, hermano. Dios es el mismo ayer y hoy. No se trata de quién ponga las manos por ustedes, se trata de su fe en Dios. Se los dejo, hermano, como testimonio. A mí el Señor me ha